amiguitos, saludos, besitos. Bueno, pues por fin me han llegado los 2 volúmenes de obras completas de Pirandello. Me llegaron la semana pasada. Aquí están. Una maravilla. Estoy disfrutando horrores con estos libros. Son una maravilla. Estoy leyendo relatos cortos. ¿Cuál más interesante? Que no sabría ya ni elegir, porque todos son muy interesantes. Son trozos de vida. Pirandello nació en 1867. En el 1934, creo que fue, le dieron el premio Nobel de literatura. Y murió un poco después, en el 38, creo que fue, o 36. Bueno, pues sus obras están sacadas de la realidad, ¿no? Aquí cuando le conceden el premio Nobel, unas palabras que dijo, dice, para llegar a expresar lo que en mis obras he expresado, me ha sido necesario asistir a la escuela de la vida. Esta escuela, inútil para algunos espíritus claros, es la única eficaz para un espíritu como el mío, atento, recogido, paciente, espíritu verdaderamente infantil en sus comienzos, de alumno aplicado y obediente, si no a los pedagogos, al menos a la vida. Alumno dócil, que no habría podido arreglársela sin una fe, sin una confianza total en las cosas que iba aprendiendo. Esta fe dimana de la propia ingenuidad, de lo más profundo de mi naturaleza. Yo experimentaba la necesidad de creer en las apariencias de la vida, sin la menor reserva, sin la menor duda. O sea, es vida lo que surge de los relatos, lo que él contemplaba, bueno, porque su vida también fue como una novela, ¿no? Se casó, bueno, él venía de una familia bien, que estudió, creo que estudió en Palermo, en Londres, incluso en Alemania. No recuerdo si estudió Derecho, que estudió. Y se casó joven con la hija de un industrial, y su padre eran socios, o sea, el padre de Pirandello y el padre y su suegro eran socios de una empresa de azufre, ¿no? Entonces él vivía muy bien y escribía, le gustaba escribir, y publicaba incluso en algún periódico, pero sin cobrar nada, lo hacía por vocación, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, la mina de azufre se inundó. El caso es que se vino a la ruina, se vio en la ruina de la noche a la mañana. Y su mujer le dio un ataque nervioso, que enfermó de los nervios, estaba como loca. Una enfermedad mental tenía. Entonces él se vio en situación, tenía 3 hijos también, se vio en una situación apuradísima, no tenía para subsistir. Entonces tuvo suerte que donde publicaba le dieron un dinero y le empezaron a pagar por los relatos. Entonces ella escribía también para ganar dinero. También estuvo dando clases como profesor. Y su mujer era muy celosa también, ¿no? Entonces una mujer enferma con los hijos en aquella situación, el pobre las pasó canutas. Y bueno, y esas cosas que veía en la Sicilia profunda son los relatos, que son una maravilla, son trozos de vida, por eso a mí me encantan, además expresados de una manera maravillosa. Bueno, el relato que voy a leer hoy, uno de tantos, quizá por su extensión, se titula Y dos, ¿vale? Voy a empezar a leerlo, creo que voy a poder leerlo entero, no sé. Bueno, comenzamos, espero que os guste. Después de vagar largo rato por el barrio dormido de los Prati di Castello, rozando las paredes de los cuarteles, huyendo instintivamente de la luz de los faroles debajo de los árboles de larguísimas calles, Diego Bronner, una vez que llegó hasta el final, hasta el Lubenter de Minelli, subió, cansado, al pretil de la orilla desierta y se sentó de cara al río con las piernas colgadas en el vacío. No había una sola luz encendida en las casas de enfrente, las de la Paseguita di Ripetti, envuelta en sombra y tallada de negro en la claridad leve y amplia que más allá de las mismas difundía la ciudad en la noche. Inmóviles las hojas de los árboles del paseo a lo largo de la orilla. Solo se oía, en medio del gran silencio, un lejanísimo canto de grillo y debajo el oscuro susurro de las aguas negras del río,
en el que con un temblor continuo, serpentino, se reflejaban las luces de la orilla opuesta. Corría por el cielo una trama apretada de infinitas y leves nubecillas, bajas, cinéreas, como si las hubiesen llamado a toda prisa desde más allá, en dirección a Levante, a una reunión misteriosa, y se hubiera dicho que la luna, desde lo alto, las pasaba en revista. Bronner permaneció un rato con la cara vuelta hacia arriba, contemplando aquella fuga que daba vida con una vivacidad tan misteriosa al silencio luminoso de aquella noche de luna. De pronto oyó un ruido de pasos sobre el próximo puente Margarita y se volvió para mirar. El rumor de pasos dejó de oírse. Quizá alguien se había puesto como él a contemplar aquella nubecilla y a la luna que la revisaba, o al río con aquellos trémulos reflejos de las luces en el agua negra que fluía. Dejó escapar un profundo suspiro y se volvió a mirar al cielo, un poco fastidiado por la presencia de aquel desconocido que le quitaba el triste placer de sentirse solo. Pero él, de este lado de acá, estaba en la sombra de los árboles. Se dijo, pues, que el otro no habría podido distinguirle, y casi para afirmarse en ello, se volvió de nuevo a mirar. Distinguió en la sombra la figura de un hombre junto a un farol que tenía por base el pretil. No comprendió al principio lo que podía hacer allí aquel hombre silenciosamente. Lo vio colocar algo que parecía un envoltorio sobre el listón, al pie del farol. ¿Un envoltorio? No. Era el sombrero. ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Es posible? Ahora pasaba por encima del pretil. ¿Era posible? Bronner echó hacia atrás el busto de una manera instintiva, alargando las manos y desencajando los ojos. Se recogió por completo dentro de sí. Escuchó el golpe terrible del cuerpo al caer dentro del río. ¿Un suicidio? ¿Nada más que así? Reabrió los ojos, penetró con la mirada en la oscuridad. Nada, el agua negra, ni siquiera un grito, ninguno, en absoluto. Miró en torno suyo, silencio, quietud. ¿Nadie lo había visto? ¿Nadie lo había oído? Y entre tanto aquel hombre se ahogaba. Y él no se movía, anonadado. Gritar era ya demasiado tarde. Ovillado en la sombra, todo tembloroso, dejó que la suerte atroz de aquel hombre se cumpliese, aunque sintiéndose aplastado por la complicidad de su silencio con la noche y preguntándose de cuando en cuando, ¿habrá muerto? ¿Habrá muerto? Como si estuviese viendo con los ojos cerrados cómo aquel infeliz se debatía luchando desesperadamente con el río. La quietud profunda de la ciudad que dormía, velada por los faroles, le pareció un sueño, al abrir de nuevo los ojos y levantarse después de aquel momento de horrible angustia. ¿Cómo se agitaban ahora aquellos reflejos de luz en las aguas negras? Volvió temerosamente la mirada al pretil del puente y vio el sombrero, dejado allá por aquel misterioso desconocido. El farol le alumbraba de un modo siniestro. Se sintió sacudido por un largo estremecimiento en los riñones y con la sangre que aún le picaba por las venas, presa de un temblor convulso de todos los músculos, como si aquel sombrero pudiese acusarle. Se bajó del pretil, buscando la sombra, y se dirigió rápidamente hacia su casa. ¿Qué tienes, Diego? Nada, mamá. ¿Qué tengo? No, me parecía, es ya tarde. Ya sabes que no quiero que me espere. Te lo he repetido 1000 veces. Deja que vuelva a casa cuando bien me parezca. Desde luego. Pero ya ves, estaba cosiendo. ¿Quieres que te encienda la lamparita de noche? Dios, me lo preguntas todas las noches. La vieja madre, como si aquella contestación a la pregunta superflua la hubiese pegado un latigazo, corrió inclinada, arrastrando un poco una pierna, a encenderle en la habitación la lamparilla de noche y a prepararle la cama. Él la siguió con los ojos, casi rencoroso, pero al desaparecer detrás de la puerta tuvo para ella un suspiro de compasión. Inmediatamente volvió a apoderarse de él el fastidio, y se quedó allí esperando, sin saber por qué ni qué cosa,
en aquella oscura salita de entrada en que tenía el cielo muy bajo, de tela manchada de hollín, rasgada aquí y allá por los colgajos pendientes, en la que las moscas se habían recogido durmiendo en racimos. Viejos trastos en decadencia, mezclados con muebles toscos y con objetos nuevos de sastrería, estaban amontonados en aquella salita. Una máquina de coser, 2 erguidos maniquíes de mimbre, una mesa lisa y maciza para cortar las telas, con un par de gruesas tijeras, el yeso, el metro y algunos melindrosos periódicos de moda. Pero Bronner apenas sí percibía ahora todo aquello. Se había llevado consigo, como en un escenario, el espectáculo de aquel cielo en el que corrían las nubecillas bajas y ligeras, y el río con aquellos reflejos de los faroles, el espectáculo de aquellas casas altas sumidas en la sombra, allá enfrente, recortadas en el claror de la ciudad, y el de aquel puente con aquel sombrero. Y la impresión espantosa como de una pesadilla, de la impasibilidad de todas aquellas cosas que estaban allí con él, presentes, más presentes que él, porque él, por el contrario, escondido en la sombra de los árboles, era en verdad como si no estuviese. Pero su horror, su trastorno de ahora, eran precisamente por esto, por haberse quedado allí, en aquel instante, igual que aquellas cosas, presente y ausente, noche, silencio, orilla del río, árboles, luces, sin gritar pidiendo socorro, como si no estuviese ahí, y en sentirse ahora aquí, trastornado, turbado, como si hubiese soñado todo aquello que había visto y oído. De pronto vio que el grueso gato pardo de la casa, con un salto ágil y limpio, se posaba allí en la mesa maciza, 2 ojos verdes inmóviles y vanos. Experimentó un terror momentáneo ante aquellos ojos y frunció el ceño, contrariado. Pocos días antes aquel gato había logrado hacer caer desde la pared de aquella salita una jaula con un jilguero dentro, al que su madre cuidaba con amor. Metiendo las uñas por entre los barrotes, con ferocidad industriosa y paciente, lo había sacado y se lo había comido. La madre no tenía desde entonces consuelo. Él también pensaba aún en el ejemplo de aquel jilguero. Pero allí estaba el gato, desconocedor absoluto del mal que había hecho. Si él lo hubiese arrojado de mala manera de aquella mesa, no habría comprendido en modo alguno la razón. Pero aquella noche tenía ya 2 pruebas en contra suya, otras 2, y esta segunda le saltaba de improviso delante, con aquel gato, como también la otra se le había presentado de improviso con el suicidio desde el puente. Una prueba que él no podía ser como aquel gato, que después de realizada una fechoría no pensaba ya en ella al cabo de un momento. La otra prueba que los hombres, en presencia de un hecho, no podían quedar impasibles como las cosas, aunque se hiciesen fuerza, como él se la había hecho, no solo para no participar, sino incluso para mantenerse como ausente. La condenación del recuerdo en sí y el no poder esperar que los demás olvidasen. Ahí estaban las 2 pruebas, una condenación y una desesperación. ¿Qué manera nueva de mirar habían adquirido los ojos suyos desde hacía un rato? Miraba a su madre, que había vuelto después de prepararle en su habitación la cama y de haber encendido la lamparilla de noche. Ella no la veía como madre suya, sino como a una pobre vieja cualquiera, lo que ella era de por sí, con su gruesa verruga junto al ala derecha de la nariz un poco aplastada, las mejillas exangües y flácidas, estriadas por venitas color violenta, y aquellos ojos cansados que súbitamente, bajo su mirada tan extrañamente despiadada, se le bajaban detrás de las gafas, como avergonzado. ¿De qué? Ay, él sabía bien de qué. Se echó a reír con una risa torpe y dijo: «Buenas noches, mamá». La anciana madre, muy despacio, para que no la oyese, volvió a sentarse en la salita y se puso a coser, a pensar. Dios mío, ¿por qué estaba aquella noche tan pálido y turbado? Beber no bebía, o por lo menos no se le advertía en el aliento, pero ¿y si había caído en manos de malos compañeros que lo habían arruinado, o quizá algo peor? Este era el miedo suyo más grave. De cuando en cuando ponía el oído para escuchar lo que hacía en su habitación,
si se había acostado ya, si dormía, y mientras tanto se limpiaba las gafas que se le empañaban a cada suspiro suyo. Quería terminar aquel trabajo antes de acostarse. La pequeña pensión que el marido le había dejado no era suficiente ahora que Diego había perdido el empleo. Además, ella acariciaba un sueño que habría sido para ella, sin embargo, la muerte. Reunir, a fuerza de trabajo y de ahorro, el dinero suficiente para enviar lejos a América al hijo suyo, porque comprendía que su Diego no había encontrado aquí donde colocarse y que se habría perdido para siempre en la triste ociosidad que desde hacía 7 meses le devoraba. En América, allí, su hijo era tan bueno, sabía tantas cosas. Al principio escribía incluso en los periódicos, en América, allí, aunque ella se muriese por eso. Su hijo habría tomado gusto a la vida, habría olvidado, una vez cancelada la falta de su juventud, de la que eran culpables las malas compañías. Aquel ruso o polaco, loco, glotón, que había caído en Roma para hacer la desgracia de tantas familias honradas. Ya se sabe lo que son los muchachos. Invitados a la casa de aquel forastero rico y de malas costumbres, habían cometido locuras. El vino, las mujeres de mala vida, se emborrachaban. Estando borracho, el hijo quería jugar a las cartas y perdía. Él mismo, con sus propias manos, se había buscado la ruina. ¿A qué venía después la acusación de que había traicionado a sus compañeros de crápula? Aquel proceso escandaloso que tanto había dado que hablar y que había deshonrado a tantos jovenzuelos, calaveras, sí, pero de familia honrada y buena. Parecíale oír del lado de allá un sollozo, y llamó. ¡Diego! Silencio. Permaneció un rato con el oído en tensión y con los ojos fijos. Sí, estaba aún despierto. ¿Qué hacía? Se levantó y caminando de puntillas se acercó a la puerta y aplicó el oído. Después se agachó para mirar por el ojo de la cerradura. El hijo leía. ¡Ay, otra vez! Todavía aquellos malditos periódicos con las informaciones sobre el proceso. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se había olvidado ella de romperlos, de romper aquellos periódicos comprados en los días tremendos del proceso? ¿Y por qué los había vuelto a coger y los leía de nuevo aquella noche, a semejante hora, apenas vuelto a casa? ¡Diego! Llamó de nuevo, en voz baja, y abrió tímidamente la puerta. Él se volvió de golpe, como asustado. ¿Qué quieres? ¿Todavía levantada? ¿Y tú? Le contestó la madre. Mira, me haces que llore otra vez de mi propia estupidez. No, me divierto, le respondió él, estirando los brazos. Se levantó, poniéndose a pasear por la habitación. Rómpelos, tíralos fuera, yo te lo ruego, le suplicó la madre con las manos juntas. ¿Por qué quieres atormentarme más? No pienses más en ello. Se detuvo él en medio de la habitación, se sonrió y dijo: Bravo, como si al no pensar yo más en ello, no debiesen por esta razón pensar los demás. Necesitamos todos hacernos los distraídos, para que yo pueda vivir. Yo me olvido y se olvidan todos. ¿Qué ha pasado? Nada. Estuve 3 años de veraneo. Hablemos de otra cosa, pero... ¿No ves que me miras tú también? Yo, exclamó la madre, ¿cómo te miro? Como me miran todos los demás. No, Diego, te lo juro. Te miraba porque deberías pasar por la casa del sastre. Nada más. Diego Broner se miró el traje que llevaba y volvió a sonreírse. Sí, es viejo, por eso me miran todos. Sin embargo, me lo cepillo bien antes de salir, me lo remiendo, no sé, pero creo que podría pasar por un señor cualquiera, por uno que podría participar todavía indiferentemente de la vida. El mal está ahí, añadió, señalando con el gesto a los periódicos que estaban en la mesa de escribir. Hemos ofrecido un espectáculo tal, vamos, sería excesiva modestia el poder presumir que la gente se haya olvidado. Espectáculo de almas desnudas, débiles y algo sucias, avergonzadas, de mostrarse en público como los tísicos en las quintas. Y todos buscábamos encubrir nuestra vergüenza con un pedazo de la toga del abogado defensor. Y qué risas las del público. ¿Quieres, por ejemplo, que la gente se olvide de que nosotros llamábamos a aquel ruso, a aquel Cagliostro, Lucufor, y que lo disfrazábamos de romano antiguo con sus lentes de barrita sobre su chata nariz? ¿Cuándo lo han visto allí con su carota tosca?
y granujienta, y han sabido cómo lo tratábamos, que le arrancábamos los coturnos de los pies, que le pegábamos de firme en el cráneo pelado, y que él, recibiendo aquellos golpes fuertes, se reía, se carcajeaba, feliz. Diego, Diego, por caridad, le conjuró la madre. Borracho, lo emborrachábamos nosotros. Tú no. Vaya, yo también, con los demás. Era un pasatiempo. Y luego venían las cartas de juego, jugando con un borracho. Ya comprenderás que es fácil hacer trampas. Por caridad, Diego. Así, como en la broma. Eso sí, te lo puedo jurar. Al llegar a este punto, tuvieron risa todos, jueces, presidente, hasta los carabineros. Pero esa es la verdad. Nosotros robábamos sin saberlo, o mejor dicho, sabiéndolo, y creyendo que bromeábamos. No nos parecía una estafa. Eran los dineros de un loco asqueroso que los tiraba de esa manera. Por lo demás, ni siquiera un céntimo quedaba luego en nuestros bolsillos. Los tirábamos también nosotros, lo mismo que él, con él, de una manera loca. Se interrumpió, se acercó al estante de libros, cogió uno. Mira, este es mi único remordimiento. Con aquel dinero compré una mañana este libro a un revendedor y lo tiró encima de la mesa. Era La corona de olivo salvaje de Ruskin, en la traducción francesa. Ni siquiera lo he abierto. Fijó en él mismo la mirada, poniéndose ceñudo. ¿Cómo había podido ocurrírsele en aquellos tiempos comprar aquel libro? Había tomado la resolución de no leer más, de no escribir ya ni una línea, e iba allí, a aquella casa, con aquellos compañeros, para embrutecerse, para matar dentro de sí, para ahogar entre orgías un sueño, su sueño juvenil, que ya las tristes necesidades de la vida le impedían entregarse al mismo, como él hubiese querido. La madre estuvo también un rato mirando aquel libro misterioso. Después le dijo dulcemente: ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no vuelves a escribir como hacías antes? Él le lanzó una mirada de odio, contrayendo su cara, casi con repugnancia. La madre insistió humildemente: si te encerrases un poco dentro de ti, ¿por qué desesperas? ¿Crees que todo ha acabado? Tienes 26 años. ¿Quién sabe cuántas ocasiones de rescatarte te ofrecerá la vida? Ah, sí, esta misma noche me ha ofrecido una, dijo él, con una carcajada. Pero me quedé allí como si fuese un talego. He visto cómo un hombre se tiraba al río. ¿Tú? Yo. Le vi colocar el sombrero encima del pretil del puente. Después lo vi saltar tranquilamente y he oído el ruido del cuerpo en las aguas. Y no he gritado, no me he movido. Estaba yo en la sombra de los árboles y he seguido allí, fijándome en si alguien me había visto, y lo he dejado que se ahogase, sí, pero luego he visto encima del pretil del puente, debajo del farol, el sombrero, y he huido de allí, asustado. Por eso, murmuró la madre, ¿y qué iba a hacer? Yo no sé nadar. Tirarme al agua, ensayar. La escalerita de acceso al río estaba allí, a 2 pasos. La miré, ¿sabes? Y he fingido no verla. Habría podido, pero era ya inútil, demasiado tarde, desaparecido. ¿No había nadie? Nadie, yo solo. ¿Y qué podías hacer tú solo, hijo mío? Ha bastado el terror que se apoderó de ti y esa emoción, ¿ves? Tiemblas todavía. Vamos, vamos, acuéstate. Es muy tarde, no pienses en ello. La anciana madre le cogió una mano y se la acarició. Él le hizo con la cabeza un signo afirmativo y le sonrió. Buenas noches, mamá. Duerme tranquilo, ¿verdad?, le recomendó la madre, conmovida por la caricia hecha a aquella mano, caricia que él se había dejado hacer, y enjugándose los ojos para no echarse a perder aquella ternura angustiosa, se retiró. Una hora habría pasado y Diego Bronner estaba de nuevo sentado en la orilla del río, en el mismo sitio que antes, con las piernas colgando. Seguía por el cielo la huida de nubecillas leves, bajas, cinéreas. Ya no estaba encima del pretil del puente, el sombrero de aquel desconocido. Es posible que hubiesen pasado por allí los guardias nocturnos y que lo hubiesen recogido. De pronto, Diego Bronner recogió las piernas y se volvió hacia el paseo. Bajó del pretil y marchó hasta allí, hasta el puente.
Se quitó el sombrero y lo colocó en el mismo sitio en que había estado el otro, y dijo: «Y dos». Pero como si estuviese jugando, por un enojo contra los guardias nocturnos que habían quitado de allí el primer sombrero. Marchó al otro lado del farol para ver el efecto que hacía su sombrero, solo allí, en el cimacio, iluminado igual que el otro. Y permaneció un rato inclinado sobre el pretil, con el cuello alargado, contemplándolo como si no estuviese ya allí. De pronto se rió horriblemente. Se vio apostado lo mismo que un gato detrás de un farol, y el ratón era el sombrero suyo. «Vamos, vamos, payasadas». Y saltó al pretil. Sintió que se le erizaban los cabellos sobre la cabeza. Sintió el temblor de las manos que se mantenían rígidamente aferradas. Las abrió. Se lanzó al vacío. Bueno, ya veis, a mí me ha emocionado, ¿no? De un joven que tenía una vida de crápula y que se suicida. Bueno, esas cosas pasan ahí también, ¿no? En jóvenes y en mayores. El suicidio, aunque no se dan noticias. Bueno, pues nada, termino, que se ha alargado mucho el relato. Ya haré algún comentario la próxima vez. Venga, saludos y besitos para todos.